estudio es parte del proyecto Avanzando y Midiendo Consumo y Producción Sostenible para una economía baja en carbono en Ecuador. El proyecto busca incrementar el conocimiento, el apoyo y las capacidades técnicas en los sectores público y privado para el desarrollo y fortalecimiento de políticas y herramientas de información al consumidor que promuevan patrones de consumo y producción sostenibles y bajas en carbono. Antes de iniciar, les rogamos mantener sus micrófonos en silencio y utilizar el chat para ir dejando ahí todas sus inquietudes. Al final de esta sesión, Andrés va a dar respuesta a todas sus inquietudes. Doy el paso a Evangelina Gómez Durañona, directora ejecutiva de CERES, quien nos dará las palabras de bienvenida e introducción. Bienvenida. Bueno, gracias, Pauli. Bienvenidos a todos. Para CERES es un honor presentarles a ustedes el día de hoy este estudio primario sobre el consumo responsable y sostenible en el país. Desde hace 17 años que venimos trabajando de mano del sector privado para promover el desarrollo sostenible y una economía baja en carbono, una transición a una producción más limpia. En el camino, ya lo sabíamos, pero ya hay una conciencia más importante de involucrar a los consumidores. Todos, no solo el sector privado, jugamos un rol fundamental para poder aportar al desarrollo sostenible, no solo del país, sino del planeta en general. Entonces, en ese sentido, gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a One Planet Network, con el apoyo del gobierno alemán y por supuesto con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Agua hemos podido llevar a cabo este estudio. Quiero agradecer muchísimo a la participación de Isabel Freile, también a la participación de Ipsos en este estudio y creemos que este puede ser un punto de partida para poder entender qué es lo que esperan los consumidores, qué es lo que piensan los consumidores sobre el consumo responsable. Este estudio no solo nos va a servir a nosotros como organización para poder trabajar junto de la mano del sector privado, sino que también a todos ustedes. Estoy seguro que podrá aportar al desarrollo de nuevas políticas públicas, pero también a una campaña posterior que va a venir. Por favor, ¿hay alguien que tiene prendido el micrófono? Si nos ayudan silenciándole. Pero nos va a ayudar luego de este estudio. Vamos a iniciar en este mes de abril, a finales de abril, una campaña en la cual esperamos llegar a los consumidores y al que desde ya les invitamos a que se sumen. Les agradecemos mucho por su puntualidad y sin más, bienvenidos. Es un honor para CERES y todo nuestro equipo que estén aquí. Adelante. Iniciamos con la intervención de Isabel Freile, directora de Producción y Desarrollo Sostenible de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua, quien nos va a hablar sobre la importancia de contar con este tipo de información al momento de generar política pública. Bienvenida, Isabel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paulina y Evangelina, y bueno, a CERES y al PENUMA y a quienes se han sumado a esta iniciativa y a este proyecto, que es un proyecto de extrema importancia. Como ya lo mencionó Evangelina, los consumidores tenemos un rol fundamental el día de ahora. Y bueno, como parte del ministerio agradecemos la invitación a este tipo de eventos porque es muy importante que exista una sinergia entre este tipo de proyectos y la creación de política pública en el Ecuador, ¿no? El consumo responsable y sostenible es un tema bastante nuevo en el país y es un orgullo que se empiece ya con este tipo de proyectos para poder generar política pública, ¿no? Yo siempre he dicho y sostengo la teoría que el consumo responsable y sostenible es una herramienta muy importante y un catalizador de cambio, porque se estuviera atacando problemas ambientales desde la raíz, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
cuando los consumidores son informados y tienen información a su disposición, el consumo se vuelve más responsable, ¿no? Por ejemplo, un consumidor decide que ya no quiere consumir productos con tantos pesticidas. Entonces, de esta manera, la demanda de este tipo de productos va a empezar a bajar y así la producción se vuelve más limpia, ¿no? Entonces, estaríamos atacando problemas ambientales importantes como es la contaminación, los desechos, el cambio climático. Por poner otro ejemplo, un consumidor decide que ya no quiere comprar productos que vienen envueltos en plástico. De esta manera, este tipo de productos ya no tienen tanta demanda y se está solventando un problema importante, ¿no? Ya se deja de producir productos con tanta envoltura plástica y estaríamos solucionando, más que solucionando, estaríamos atacando un problema de raíz, ¿no? De esta manera el consumo es extremadamente importante y tiene que ser responsable, y este tipo de proyectos hacen que la sociedad y los consumidores se vuelvan personas informadas, de igual manera que la producción se vuelva limpia y se ponga las etiquetas y se comunique de la manera que se tiene que hacer para que los consumidores y los productores sean informados, ¿no? Es muy importante que existen estas sinergias, como ya lo mencioné, con la política pública. Este tipo de proyectos van a ser una base importante para formular política pública, para incrementar capacidades técnicas y el conocimiento para desarrollar y fortalecer esta política. Para ser sincera, recién estamos empezando con este tema de consumo sostenible, entonces es un orgullo que este tipo de proyectos empiecen a hacer y que el Ministerio de Ambiente pueda formar parte y podamos trabajar de manera conjunta para ir atacando el problema del consumo y hacerlo consumo responsable y sostenible. Eso por mi lado, les agradezco muchísimo. Felicito a todos los que han formado parte de este proyecto y como Ministerio de Ambiente siempre cuentan con nuestro apoyo. Nosotros siempre estamos abiertos y encantados de trabajar de la mano para poder formular política pública sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Inmediatamente damos la bienvenida a Julielena. Por favor, en uno de tus dispositivos ponle en silencio que estás con eco, por favor. Estoy... A ver, entonces voy a apoyarle a Pauli que está con un pequeño problemita técnico. Vamos a darle paso, entonces, si no me equivoco, a Julielena Carrillo, directora ejecutiva de Ipsos, para que nos cuente acerca del estudio, que obviamente ha contado con el apoyo de Ipsos, una de las empresas sin duda más reconocidas para este tipo de trabajos. Así que, Julielena, muchas gracias a ti y a todo el equipo por habernos apoyado. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, honrada de tener el nombre de Evangelina Duranova en esta presentación. Fue un tema de los links, así es que bueno, no pasa nada. Soy Julielena, estoy encantada de estar aquí y de compartir cómo ha sido este proceso en la parte metodológica, porque el proceso de resultados y demás va a estar a cargo de otros colegas. Me permiten compartir la pantalla, quería hablarles un poquito sobre cómo lo hicimos y necesitamos que me aceptes que te pueda compartir la pantalla, por favor. Sí, en esta pequeña presentación que he traído para ustedes, hemos buscado... Hasta que me compartas, les comparto que en esta presentación lo que buscamos es contarles cómo hemos hecho este proceso.
Hay bastante eco, no sé si es que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, solicitamos que puedan apagar los micrófonos, por favor. Beatriz está con 2 dispositivos y nos está haciendo interferencia. Ahí lo hemos solucionado. Adelante, Julia Elena, ya puedes Correcto, compartir. muy bien. Queríamos compartirles esto, queríamos hablar con ustedes sobre la metodología. Estos son tiempos en los que el volver al tema metodológico, el volver al mundo de la academia como algo relevante en la construcción de la data se han vuelto más importantes que nunca. Es información. La información permite acciones concretas. La información es de cuidado. La información y la responsabilidad que tenemos sobre ella es, perdón que use esta palabra, es sagrada. En realidad, nosotros tenemos que cuidar que la información sea lo más precisa posible y permita que las personas tomen las decisiones correctas. Por eso es un gusto para nosotros compartirles cómo hemos hecho esto. Y sobre todo un honor haber trabajado en un proyecto sobre consumo sostenible y la percepción que puede implicar en las personas lo que es más accionable para ellos. Porque lo que estamos buscando es comportamientos responsables que nos ayuden a una sostenibilidad del planeta. Es un honor, como les digo, haber participado en este estudio y el equipo de Ipsos con el que trabajamos se ha sentido realmente grato de poder ejecutarlo. Ipsos, como ustedes conocen, y muchísimas gracias a las palabras de Evangelina, Ipsos es una organización mundial. Estamos en el Ecuador desde hace 7 años, pero venimos de un emprendimiento, nos llamábamos antes Consultor Apoyo. Y es mucho timbre de orgullo para nosotros el ser una compañía ecuatoriana que fue mirada por una compañía internacional como algo valioso por la calidad de la información que podíamos ofrecer. Venimos vinculados a Ipsos y ha sido muy interesante el poder compartir lo local, el expertise local con metodologías que están en el estado del arte. Ipsos se encarga y trabaja en 3 ámbitos: el entendimiento de la sociedad, el entendimiento de los mercados y el entendimiento de las personas. Nuestro foco es saber cómo se expresan las conductas que nosotros llamamos signals, pero tenemos también que entender lo que está detrás, que son las tendencias, los trends. Y después de los trends o más profundos están las macrofuerzas. Si no entendemos este concepto, en realidad solamente la mirada del hábito, de la conducta, no es suficiente. Lo que nos hace robustos es la capacidad de mirar en contexto esa conducta. Pero para entender necesitamos abordajes más holísticos, abordajes mucho más completos. Estamos pensando siempre que debemos hablar desde la experiencia más cualitativa y bajar hacia la experiencia cuantitativa. La primera nos genera insights, hipótesis, posibilidades de un entendimiento más amplio, y la segunda nos permite recoger data dura que confirme esas hipótesis y nos permite, por un lado, tener una línea base que más tarde sea lo más consecuente y lo más correcta para que podamos medir el impacto de las cosas y de las acciones que hagamos y ver si estamos avanzando, cuál es la línea correcta, qué debemos mejorar. Entonces, en este enfoque holístico, cualitativo, cuantitativo, es lo que creemos que nos puede generar información completa y accionable. Desde esta visión de la forma de aproximarnos al entendimiento de las personas y de las sociedades, la propuesta fue trabajar con un ejercicio cualitativo y un ejercicio cuantitativo. El cualitativo lo hicimos con focus groups ya virtuales, y el cuantitativo con encuestas, y les quiero contar un poquito más cómo fueron esas encuestas, dónde las hicimos y en qué niveles socioeconómicos. En el caso del quali nos focalizamos más en el nivel medio típico y medio bajo, y en el caso del cuanti fuimos a lo que es población completa, medio típico, medio alto, medio bajo y bajo, con niveles de confianza correctos del 95% y un margen de error respetable para un estudio de este tipo. ¿Qué hemos hecho nosotros para entender cómo puede ser la operación del levantamiento de campo en tiempos COVID? Primero, hicimos una certificación completa para todo el personal en el manejo de la distancia, para la toma de la data, para las capacitaciones internas y para todos los procesos que eso significaba. Además, todo el flujo de protocolos y procedimientos de bioseguridad, tanto para cuidar a nuestro equipo, a nuestros encuestadores, como a la población que gentilmente nos da su información.
nos hemos adaptado y estamos trabajando, hemos levantado encuestas, fuimos el primer país de América Latina que tuvo los protocolos y las certificaciones completas y pudimos salir a campo. Hemos tenido la dicha de no tener ni un solo encuestador contagiado. Una cosa interesante es saber que lo que hemos venido haciendo está bien, pero tenemos que transformarnos. Tenemos que entender que el mundo ha cambiado, el mundo es diferente y tenemos entonces que aprovechar la tecnología para poder dar ese salto cualitativo y poder seguir en contacto con las personas, entendiendo lo que piensan y dicen de una manera rápida, eficiente, completa, que entregue información correcta. Por eso en nuestro estudio cualitativo se hizo trabajando con las personas, hombres y mujeres de las ciudades de Quito y Guayaquil, entre 18 y más años en realidad, pero segmentados en 2 grupos de edad, lo que nos permitía tener una visión de los más jóvenes y de los mayores y generar los contrastes adecuados. Porque no es lo mismo el pensamiento de la gente según la edad, tampoco según el nivel socioeconómico, pero en este caso prima mucho la edad. La edad es un factor muy interesante en este proceso. Las sesiones fueron, como les comentaba, virtuales, usando plataformas propietarias Ipsos que garantizan la seguridad, la confianza, la tranquilidad de la información y un manejo adecuado porque están diseñadas específicamente para esto. Las sesiones fueron largas, fueron de más de 2 horas y en realidad las personas estaban invitadas al principio por un tiempo un poco más corto, pero insistían en quedarse por el interés de la temática, el interés que despierta la temática. Luego ya las siguientes invitamos con más tiempo y efectivamente fue muy enriquecedor mirar la posibilidad de información que se pudo ir generando y la apertura de la gente cuando se trata el tema. Hace un momentito comentaban que en realidad si las personas se informan pueden tener un compromiso y es totalmente cierto. Solo si las personas ya pueden hablar de la temática comienza a crecer su compromiso. Como les comentaba, fueron sesiones grupales, virtuales que permitían además que las personas que estaban en el proceso de investigación de parte de los otros actores que estamos buscando generar esta información pudieran participar, mirar, observar y también comentar. El reclutamiento se hace también con un proceso metodológico riguroso. Significa que las personas pasan un filtro para poder participar. Este filtro nos permite saber si son idóneas porque cumplen las características de edad, género, nivel socioeconómico que estábamos buscando y de amplitud en cuanto a sus comportamientos para no tener un sesgo de haber escogido a aquellos que podrían tener una mayor o una menor orientación. La guía de pautas fue desarrollada por nosotros, consensuada con CERES y con los otros auspiciantes de este proceso y permitió trabajar sobre 5 áreas específicas, lo que tenía que ver con los hábitos, la exploración de los conceptos de sostenibilidad y el tema vinculado ya más luego con ecoetiquetas, la presentación de conceptos o ideas generales que teníamos y luego una profundización del consumo, porque en realidad sí es interesante ver que los conceptos todavía no están claros, entonces fue necesario explicarlos de alguna manera para poder ir recogiendo información adicional. Como saben, el cualitativo es un proceso dinámico, orgánico, que nos permite ir profundizando y manejando las guías de acuerdo a lo que se va dando en el proceso para finalmente tener información rica. También trabajamos algo sobre la comunicación y las necesidades y expectativas que sobre esta temática existen, redondeando la guía, yendo desde el hábito, entendiendo el concepto y pasando hacia la forma en la que podríamos comunicarlo y activar en la sociedad para que estos procesos se den como una práctica más cotidiana. El estudio cuantitativo, en cambio, trabajó una técnica de encuestas. Igualmente trabajamos con un filtro previo para los participantes, para informarles la naturaleza del estudio, conseguir los debidos consentimientos, la autorización para grabar la entrevista, porque esto es interesante, trabajamos en tablets, papel ya no trabajamos muchísimos años, era una barbaridad el consumo de papel, todavía se hace en algunos lugares, pero nosotros afortunadamente ya eliminamos el papel, estamos muy contentos con ello, y el entrar al uso de tablets o dispositivos nos ha permitido
también aproximarnos más en el uso de la tecnología, sobre todo de una herramienta propietaria de Ipsos que me encanta compartir, que bueno que la conozcan, se llama iFit. Es una herramienta que permite monitorear el trabajo de nuestro encuestador y darle un feedback oportuno. Estamos escuchando la encuesta en tiempo real, sabemos dónde está porque está georreferenciado y podemos inmediatamente darle feedback, explicarle si es que alguna cosa no está bien, validar si esa encuesta es válida o no, anularla o no. Y entonces este proceso tecnológico nos ayuda muchísimo para saber cómo estamos. Nos permite tener tiempos promedios y estar atentos sobre encuestas que estén o muy largas o muy cortas, o encuestadores cómo están leyéndola, fraseándolo y demás. La calidad es un concepto fundamental y esta herramienta tecnológica desarrollada por Ipsos nos ayuda muchísimo. Trabajamos en encuestas face to face, como ya les había comentado, con todos los protocolos de seguridad. El distanciamiento es factible y las encuestas se pueden ejecutar, lo hemos probado. Lo que necesitamos es dispositivos de buen tamaño para que cuando haya estímulos las personas lo puedan ver. El face to face funciona con la herramienta que les comentaba que es iFit. Nuestro personal es capacitado desde hace mucho tiempo, pasan por un proceso de entrenamiento que se llama módulo 0, que les convierte o profesionaliza su trabajo de tal manera que podemos estar seguros de que la forma en la que ellos hacen los distintos tipos de preguntas, las pausas, las insistencias, el flujo mismo, la toma, el poder compartir estímulos, esté correctamente ejecutado. Esto nos ayuda mucho y estamos por eso muy contentos y seguros de que esta herramienta en el espacio cualitativo ha permitido confirmar las hipótesis en este trabajo en campo, con las debidas seguridades. Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, simplemente decirles que estamos a las órdenes, que para nosotros eso ha sido algo más que levantamiento general de una información, es un que está comprometido, es parte de sus objetivos el poder apoyar un mundo más sostenible. Somos signatarios de Pacto Global desde Francia y reportamos inclusive nuestra huella de carbono. Quiero agradecerles muchísimo por esta oportunidad y que cuenten con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Dale, Pauli. Gracias, Julia Elena. Un gusto haberte tenido con nosotros. Pasamos ahora a ver ya resultados concretos levantados a través de este estudio. Andrés Arzosa, nuestro especialista en sostenibilidad, va a ser quien lo presente. Adelante, Andrés. Gracias, Pauli, y muchas gracias igual, María Elena. Un gusto, en verdad, trabajar de la mano de Ipsos y tener los resultados que hemos obtenido, ¿no? Que son muy importantes, tanto para el sector público, también para el sector privado, a sabiendas de que el consumidor tiene que ser visto como alguien importante dentro de esa cadena de valor y dentro de la economía circular mismo que nosotros la impulsamos desde Ceres. No sé si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor, Ricky. O si me das la posibilidad de poder compartirlo de la misma manera, te agradecería. Bueno, listo. Bueno, vamos a presentar los resultados del estudio primario sobre consumo responsable en el Ecuador. Esto está enfocado a un cumplimiento del proyecto Advance SCP que se está cumpliendo para el Ecuador. Es financiado a través de ONU Ambiente y también el Ministerio Alemán de Ambiente y Protección Radiológica. El siguiente, por favor. Forma parte de un proyecto, forma parte de 4 productos que nosotros estamos desarrollando hoy por hoy. El primero ya fue desarrollado en octubre, un desarrollo de capacidades locales sobre la comunicación de la sostenibilidad de los productos, basándose en una guía ya desarrollada por el PNUMA y una red mundial, que forman parte más de 1000 empresas a nivel mundial, que son las orientaciones para el suministro de información relativa a la sostenibilidad de los productos. Lo que se busca es estandarizar cómo nosotros debemos comunicar esa sostenibilidad que ya la estamos haciendo casa adentro, que ya estamos desarrollando huella de carbono, estamos haciendo cambio climático, estamos haciendo eficiencia energética, estamos haciendo energía renovable,
estamos teniendo un proceso de producción más limpia, pero eso, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo debemos llegar hacia el consumidor para que ese también sea parte de esa cadena muy importante? Entonces, llegamos con ese fortalecimiento de capacidades. Como seres, conocemos y sabemos, estamos convencidos que el fortalecimiento de capacidades, el dar las herramientas suficientes a las organizaciones, forman ese camino, es el inicio para poder trabajar en todo lo que nosotros estamos buscando dentro de la economía circular y la producción más limpia, un Ecuador sostenible. El siguiente paso, un análisis del contexto institucional del Ecuador. Conocer cómo está el marco regulatorio y el marco legal en el Ecuador para un desarrollo, un impulso de el consumo responsable y la producción sostenible de la misma manera. En base a esa línea, nosotros desarrollamos el estudio primario sobre consumo sostenible en el Ecuador con un énfasis en alternativas de comunicación, percepción y conocimiento sobre ecoetiquetados para saber y conocer cómo está respondiendo el mercado frente a la comunicación de la sostenibilidad de los productos que están haciendo las industrias. A continuación vamos a tener asistencias técnicas sobre producción sostenible y comunicación de la sostenibilidad. Vamos a trabajar tanto en el lado del consumo y también del lado de la producción. La producción también tiene que evidenciar qué está haciendo y de una manera clara. Y finalmente, estamos desarrollando una estrategia digital, una campaña comunicacional sobre la producción la promoción del consumo sostenible en el Ecuador, llegar hacia las personas, llegar hacia movilizar ese interés de por qué debo yo escoger un producto más sostenible y poder identificar justo este trabajo que vienen desarrollando las empresas dentro de su cadena productiva. El siguiente, por favor. Nos enfocamos, la presente nos vamos a enfocar específicamente sobre el estudio, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los objetivos que nosotros nos planteamos dentro del estudio? Primero, evaluar los patrones de consumo sostenible con énfasis en hábitos de comunicación, sesgos cognitivos, oportunidades, barreras de conocimiento sobre ecoetiquetado, vista desde el consumidor. Luego, identificar los factores de comportamiento del consumidor que favorecen el ecoetiquetado y consumo responsable. ¿Dónde están las oportunidades que tenemos nosotros para impulsar el consumo responsable dentro de la gran masa del consumidor? Siguiente, levantar las líneas cualitativas y cuantitativas respecto al consumo responsable en el país y comportamientos de compra y percepción sobre estas compras. Y finalmente, disponer de los resultados necesarios para aportar a la ejecución de la estrategia comunicacional y política pública que se debe desarrollar para impulsar este sector. Y por eso agradezco también la presencia del Ministerio del Ambiente, porque esto será herramienta tanto para la industria, pero también para el sector público, que necesitamos que se desarrolle esta política pública de impulso. Pero ¿por qué pensar en consumidor? El siguiente, por favor, Ricky. ¿Por qué pensar en el consumidor y que es importante vincularle? Dentro de la economía circular no podemos pensar que el consumidor va a ser alguien independiente de nuestra cadena. Necesitamos darnos cuenta que esta persona, que este consumidor es parte significativa, debe ser parte activa de la cadena. Entonces, empezamos a pensar ya no en consumidor, sino en un prosumidor. Esto nos va a dar información bastante importante a las organizaciones porque el consumidor, este prosumidor, me puede dar la información suficiente de qué tan fácil es gestionar los residuos que están generando mis productos. Le estoy poniendo a reciclar quizás materias primas que no son reciclables. Le estoy haciendo parte de mi cadena significativa o simplemente estoy dejando una responsabilidad que tiene que ser conjunta a un consumidor final. Y antes se lo veía así, ¿no? Como el consumidor final. ¿Pero por qué final? Ahí no termina las materias primas. Las materias primas deben regresar al sistema productivo. Yo debo hacerlo tan fácil y tan amigable como para que puedan regresar de una manera más simple, tanto información y también materias primas, y con ello yo poder seguir desarrollando mis productos en un ecodiseño. Entonces, parte muy significativa de la economía circular, el ecodiseño, una producción responsable, pero también formar consumidores responsables que
que sean parte de esa iniciativa. Por eso nosotros pensamos que este sector y todos, ¿no? Porque todos aquí somos consumidores, todos somos parte muy significativa de esa cadena. El siguiente, por favor, Ricky. ¿Cuáles fueron los enfoques de análisis que nosotros tuvimos como inicio? Y de hecho lo desarrollamos así. Tuvimos 4 enfoques de análisis. El primero, el de género, muy importante, teniendo resultados bastante interesantes. Por ejemplo, y aquí ya empezamos a ver los resultados que hemos obtenido a través del estudio. Por ejemplo, que los productos sostenibles son más valorados o son más preferidos por mujeres a nivel general, tanto Quito como Guayaquil, más del 80% es preferido por mujeres. Entonces, conocemos que ahí hay oportunidades bastante importantes. Cuando hablamos de la región, el enfoque de región Costa-Sierra, hemos desarrollado, como bien lo dijo Julia Elena, lo desarrollamos tanto en Quito como en Guayaquil, y sabemos dónde están mayormente una percepción de que los productos pueden ser más valorados, los productos sostenibles. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Guayaquil, que en un 26% las personas consideran que los productos sostenibles son más preferidos dentro de su mercado. Nivel socioeconómico. Nosotros tuvimos también un análisis de un nivel socioeconómico bajo, medio y alto, donde el nivel alto prefiere mayormente productos sostenibles y en compra y en decisión y en la percepción también. Escoger los productos más sostenibles es visto desde este punto de nivel socioeconómico. Grupos de edad. Tuvimos 5 grupos de edad donde encontramos el quiebre de información donde ¿Terminaste? donde es preferido los productos sostenibles cuando van a un supermercado, cómo tienen ese punto de decisión de compra, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. El siguiente, por favor. Entonces, dentro de los criterios... No, nos saltamos una, Ricky, por favor, ¿le puede regresar? Exacto. Dentro de estos quiebres de información, dentro de los enfoques, nosotros identificamos tipologías de los consumidores. ¿Qué tan responsables se consideran a sí mismos? O sea, ¿cuál es su percepción de responsabilidad frente a una compra? Lo separamos entre muy responsables, un 34% consideran que son muy responsables, un 2% para nada responsables, pero entre un poco responsables y más o menos responsables tenemos aproximadamente un 60% de personas que se consideran en ese punto medio, que no conocen mucho, pero algunas acciones puedan tener frente a un consumo responsable. Y frente a eso, consultamos cuáles son los hábitos que tienen y que pueden contribuir a ese consumo responsable. Claro, dentro de esos, los motivadores no necesariamente puede ser una conciencia ambiental. Están economías familiares, la funcionalidad, salud, estilo de vida, convivencia social. Por ejemplo, el reciclar se lo considera así, que están vinculando socialmente a las personas que se dedican al reciclaje, de hecho. Y estos hábitos podrían ser encausados, podríamos tener una base de inicio como para poder impulsar el consumo responsable. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los criterios presentes? Ya sabemos que algunos se consideran muy irresponsables, ¿no es cierto? Muchos, el 34% dicen que son muy responsables, pero ¿a qué se refiere esa responsabilidad? ¿A dónde está enfocado? ¿Cuáles son los criterios presentes durante sus compras? Ahora ya vamos a las acciones. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los resultados de las acciones de compra. En primer lugar, la fecha de caducidad es el criterio más significativo que nosotros pudimos obtener en la recopilación de información primaria, tanto cualitativa como cuantitativa, que el consumidor escoge el producto por su fecha de caducidad, ¿no es cierto? Es bastante lógico. Y podemos ver que en tercer lugar está la reputación de la empresa fabricante. Quiere decir que sí hay un comportamiento, hay un criterio de decisión frente a la reputación de la empresa fabricante. Si esta empresa tiene sus procesos bastante bien comunicados, la reputación está bastante elevada
entonces va a tener un criterio presente frente a un consumo responsable. El etiquetado está fuera del quinto, de los primeros 5 lugares, primeros, está en el 6º lugar, donde se tiene este criterio. Si una persona va a hacer una compra, se fijan en que tenga un ecoetiquetado en un 6º lugar. O sea, no es tan importante hoy por hoy visualizar esta información, y ya vamos a ver por qué. El siguiente, por favor, aquí. Bueno, pasando del dicho al hecho, ¿no es cierto? Pasando de esa autoevaluación, esa percepción de que si son o no son responsables los consumidores, una autoevaluación, como les comentaba, pasamos a cuáles en verdad son sus decisiones de compra, o en sus últimas 10 compras, ¿ha habido o no criterios de responsabilidad? ¿Ha habido esos criterios de visualizar tanto lo que nos comentaban, la reputación de la empresa y demás, el tema de ecoetiquetados? Y podemos ver que en todos los quiebres que les comenté, en tanto los quiebres de información de género, de grupos de edad, de región por ciudad y nivel socioeconómico, podemos ver cómo se comportan las compras a nivel de tener esa ya responsabilidad frente y decisión frente a la compra. Por ejemplo, el nivel alto y medio alto, todas sus compras, absolutamente el 100% de sus compras, están siendo con algún criterio de responsabilidad, sea social o sea ambiental. Entonces, es muy importante visualizar dónde se encuentran las oportunidades. Igual, cuando hablamos de personas de 18 a 30 años, de la misma manera, el porcentaje de que ninguna compra tenga algún criterio de responsabilidad es muy importante, es muy bajo. El 3% apenas no tiene criterios de responsabilidad. Muy importante ver qué grupos de edades se comportan de una forma más responsable ya frente a las decisiones de compra, no únicamente en una autoevaluación. El siguiente, por favor, Ricky. Pero esto va destinado a algo, va destinado a conocer si consideran que los productos sostenibles son más costosos, y por eso quizás los niveles socioeconómicos tienen una tendencia mayor a escoger este tipo de productos. El 56% de las personas encuestadas nos respondió que sí, que consideran que los productos sostenibles elevan su costo, o tienen un costo mayor al normal, ¿no? Al que simplemente no estaría representando una sostenibilidad para el consumidor. De la misma manera, en los mismos quiebres de información, el nivel socioeconómico alto considera que sí, que considera el 81% que sí, que son más costosos. En grupos de edad de 61 a 70 de la misma manera, y en la región costa se ve como que los productos están siendo mayormente o tienen un mayor costo los productos que se estarían viendo como sostenibles. Y las personas que no, el 44% considera que no tienen un costo mayor este tipo de productos. El siguiente, por favor, Ricky. ¿Cómo tienen la percepción del ecoetiquetado? ¿Cómo están viendo el ecoetiquetado los consumidores? Desde el punto de vista de la decisión de compra, el 67% considera que sí ve las etiquetas, que sí tiene una percepción inicial sobre las etiquetas que traen los productos, y el 33% simplemente se fija menos, y el 25% no se fija que un producto tenga ecoetiquetas. Pero para ello nosotros analizamos qué consideran como una ecoetiqueta, qué se está viendo que sí es valorado dentro de los consumidores como una ecoetiqueta. Entonces pusimos ejemplos donde el primero, ¿no? El primero me va a dar un ejemplo muy básico de una ecoetiqueta. No está confirmada la información que está poniendo el producto, simplemente lo estoy catalogando como un biodegradable, o estoy poniendo un símbolo que me representa reciclabilidad,
Pero las personas lo ven esto como una ecoetiqueta y lo están percibiendo de esa manera. El 93% consideran que esta es una ecoetiqueta. Siguiente, una ecoetiqueta que informa un producto. No, la siguiente ecoetiqueta, no la siguiente lámina. Gracias, Ricky. La siguiente, una ecoetiqueta que informa que un producto es amigable con el medio ambiente de la misma manera, sin una seguridad de la información. No hay una verificación, no hay una tercera parte que me esté garantizando que esa información esté siendo validada. Las personas en un mismo porcentaje, en el 93%, consideran que esta también es una ecoetiqueta que ellos estarían fijando. El 67% que se fija nos dice que sí, que estas son las válidas para este tipo de consumidores. Y finalmente, sellos, símbolos, certificaciones que en verdad vengan a través de una tercera parte validada, está siendo menormente visualizada como una ecoetiqueta. El 88% apenas está visualizando esta como un producto, como una ecoetiqueta que garantiza un producto sostenible. Entonces, la información debe ser más clara, la información debe llegar hacia el consumidor de una manera más directa, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estamos pudiendo ver a través de justo valorar qué tipo de información están viendo, revisando antes de tener su decisión de compra. El siguiente, por favor, Ricky. Y la confianza que genera ese ecoetiquetado. Ya sabemos cuáles son las ecoetiquetas que estarían revisando, poniendo frente a su punto de decisión, pero ¿qué tanta confianza les dan a los consumidores ese ecoetiquetado? Aquí podemos ver en el lado de la izquierda que muy confiable es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Es el 22% del total evaluado que considera que esa información es muy confiable. Y el resto, casi el 80%, consideran que es más o menos confiable o un poco confiable la información que se está entregando al consumidor. Como les decía inicialmente, necesitamos ver al consumidor de una parte activa, como parte muy significativa de la cadena, donde la información que yo le haga llegar o que esté siendo parte de mi producto, parte del packaging que yo tenga en mi producto, tiene que ser bastante clara y bastante definida para que pueda saber el consumidor si es reciclable, no lo es, cómo yo debo gestionar los residuos o qué debo hacer yo frente al uso o a la disposición final de los residuos que estarían generando los productos que yo estoy poniendo en el mercado. Entonces, muy importante estandarizar esa información y frente a eso nosotros estamos aplicando las guías metodológicas desarrolladas por el PENUMA específicamente para que se pueda clarificar y estandarizar la manera en la que yo impacto frente al consumo responsable como organización productiva. El siguiente, por favor, Ricky. ¿Dónde los consumidores tienen más puntos de visualización de esta información y ecoetiquetado? Se consultó frente a una desagregación de tipo de productos. Específicamente, los consumidores estarían muy enfocados en revisar este tipo de información en alimentos y bebidas. Está en primer lugar, el 95% de personas revisa la información de este tipo de productos, siguiendo con productos de higiene del hogar, higiene personal, plásticos en un cuarto lugar bueno, prendas de vestir está en un penúltimo lugar, cuando también los residuos que estaríamos generando a través de todo lo que sería telas es bastante significativo. Entonces existen oportunidades bastante importantes para que se pueda también empezar a comunicar frente a todas estas desagregaciones de productos que nosotros estamos analizando y donde también hace falta fortalecer, ¿no? Un ecoetiquetado, información hacia el consumidor. El siguiente, por favor. ¿Y cómo se debe comunicar la sostenibilidad en los productos? Las personas tienen específicamente áreas donde se fijan más.
Específicamente, en primer lugar, etiquetas en los empaques. En la etiqueta, la información que nosotros estemos brindando hacia el consumidor, que pueda ser clara, que pueda ser bastante significativa, es valorada por el consumidor, siguiendo con la información en los comercios, la información que se pueda brindar a través de los retails, por ejemplo. En tercer lugar, en enlaces de información insertos en los mismos productos para conocer cuáles son sus gestiones o cuál es la gestión que están haciendo también las organizaciones para poner un producto sostenible en el mercado. Y finalmente, códigos QR en los productos que me dé más información, que me dé información sobre certificaciones, que me dé información sobre lo que está haciendo internamente la empresa y tal. El siguiente, por favor, Ricky. ¿Y cuáles factores son los que causan la falta de acción? Se levantó este tipo de información y las personas encuestadas establecen que la escasa información que se está brindando en el producto es una de ellas. No hay mucha información a la que se pueda acceder. La falta de beneficios personales percibidos de la misma forma, tanto desde el lado público como también desde el mismo producto. No existe una política pública que impulse el producto sostenible desde el lado del consumo. Sí existe y nosotros analizamos desde el lado de la producción, pero desde el lado del consumo hace falta esos beneficios personales que no se perciben hoy por hoy. La insuficiencia de alternativas accesibles cuando hablamos de que los productos puedan tener una libre competencia, pero desde la sostenibilidad. Y finalmente, la falta de una entidad o grupo local que cree conciencia en torno a los problemas reales del medio ambiente. Son las respuestas que nosotros levantamos tanto en el lado cuantitativo como en el lado cualitativo. Y los posibles motivadores. Que los productos se vean visualmente llamativos con información adecuada, como pudimos observar. Llama mucho la atención cuando está un logo bastante grande que dice biodegradable, aunque no sea información corroborada, comprobada por una tercera parte. Eso llama la atención de los consumidores. Que exista campañas educativas sobre el tema, mejor motivación mediante campañas de comunicación de la misma manera. Nosotros estamos desarrollando esta campaña de comunicación para el impulso del consumo responsable a sabiendas de cuáles son los motivadores, de cuáles son las barreras que nosotros debemos cumplirlas o sobrepasarlas y poder impactar frente al mercado. Y finalmente, promover la producción nacional. Consideran que el consumo local estaría impactando mucho en lo que sería el consumo responsable y de hecho es así. Y el siguiente, por favor, Ricky. Entonces, finalmente, les dejo con esto. Yo, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, formamos parte de esa masa de consumidores. Tenemos que tomar una decisión. La decisión a la izquierda, tener una breve historia de consumo, tener el hecho de que yo consumo mucho y genero muchos residuos, no estoy siendo responsable. La vida útil que le estoy dando a todos los productos que yo estoy trayendo hacia mi hogar son de muy corta duración y finalmente terminan en los residuos, terminan en la basura. No tenemos hoy por hoy una separación en la fuente que garantice esa optimización de las materias primas. Entonces estaría en el lado izquierdo, ¿sí? Decido no ser responsable. Y finalmente, al lado derecho, que yo pueda visualizar la información que tienen los productos, que yo pueda tener ese punto de decisión frente a que las empresas sí están trabajando en sostenibilidad y que yo pueda aportar a ese trabajo mediante mi decisión de compra. Entonces, les dejo con eso. Yo me sumo al consumo responsable, yo me puedo sumar al consumo responsable. Y con eso estaríamos cerrando. Vamos a el estudio, si bien ha terminado ya su desarrollo, vamos a tener una publicación, vamos a desarrollarlo a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Vamos a desarrollar una publicación a nivel regional con los resultados más significativos
donde nosotros les compartiremos a ustedes, tanto a las empresas públicas y también al sector público y a las empresas privadas, para que este sea un insumo suficiente para crear política pública y para seguir trabajando en producción sostenible, vinculando a este sector muy importante. Con ello, les agradezco. Ya finalmente, la última, Ricky, muchas gracias. Si tienen consultas, con gusto, en el chat las podrían poner. Muchas preguntas. No sé si quieres leerlas tú mismo o cómo quieres hacer. Si me ayudas, Eva, porfa. Dale. ¿Saben cuáles son las empresas citadas en reputación de las empresas? Cuando hablaste que uno de los criterios de selección de los productos es la reputación de las empresas, ¿está el dato de cuáles son esas empresas? Ahí le dejaría la respuesta a Julia Elena, que desarrolló también el estudio de las marcas más influyentes en el Ecuador, y considero que por ahí está la respuesta. Y efectivamente sí se recogen algunas, pero es importante tener claridad de cuál era el foco de este estudio. El foco de este estudio no era determinar un ranking de empresas que estén vinculadas con el concepto de sostenibilidad o responsabilidad. Entonces me parece que es importante enfocarnos más bien en estudios que aporten a eso. Hoy día el rol de las empresas ha variado desde la percepción del consumidor. Las personas no están esperando lo mismo. Como bien decía Andrés, hoy día tenemos un prosumer, no un consumer. Y entonces creo que se va a volver más relevante cada vez tener rankings correctos de cómo las personas están viendo a las empresas en general, no solamente a las que pueden hacer productos de consumo masivo, sino a las empresas en general en servicios, en otras áreas. Entonces, gracias. No sé, espero haberte respondido. Bueno, gracias. También está ese estudio, así que se lo pueden revisar. Es muy interesante. ¿Cómo definen, y esto sí creo que es para Andrés, que está un poquito más en el tema, cómo definen ecoetiquetas o etiquetas ecológicas o ecológicas? ¿Alguna certificación en la etiqueta, mensajes de temas productivos o qué más, Andrés? Sí, exacto. A ver, nosotros cuando levantamos la información cualitativa frente a este estudio, lo que buscamos es conocer qué está percibiendo el consumidor frente a ecoetiquetas, ¿no es cierto? ¿Qué considera que es una ecoetiqueta? Bien lo decía Julia Elena, ¿qué conocimiento tiene sobre sostenibilidad y cómo lo está percibiendo? Entonces, podemos ver de los resultados que el consumidor, si ya está alguna información bastante básica que diga biodegradable, ecoamigable, ya está percibiendo que eso es una ecoetiqueta. Para nosotros, desde el lado de la estandarización, desde la aplicación metodológica del PENUMA, las ecoetiquetas deben cumplir un cierto grado de información. ¿Qué información debe haber? Existen 7 principios de información que el productor debe poner en la ecoetiqueta y debe cumplir con ello, debe ser pertinente la información que se está poniendo, debe ser clara, tiene que ser validada. Entonces, esos principios que son parte de la parte metodológica que nosotros estamos desarrollando a través de esta guía del PENUMA, tiene que estandarizarse, tiene que ser parte finalmente también de una política pública y ese sello que pueda tener los productos ser en verdad validado y ser bastante válido para el consumidor. Lo pueda ver, que lo pueda percibir de esa manera. Por eso nosotros pusimos ese ejemplo de los 3 sellos, y el último sello era el que cumplía con esos estándares, que cumplía con las necesidades de información, verificación y demás. Pero era el que menos estaba visualizando como una ecoetiqueta. Eso debemos fortalecer. Ese es nuestro trabajo ahora en pos de desarrollar esa campaña comunicacional. Perfecto. Andrés, ¿pueden ampliar la explicación, no sé tú o Julia Elena, de la dicotomía entre más o menos responsable y un poco responsable? Y si se detalló en la encuesta la diferencia entre ambas para lograr la autodeterminación. Sí, la forma es que se presentó como una escala en la que se podía ver las diferentes opciones de respuesta.
Entonces, sin necesidad de explicar, la persona visualizaba a qué correspondía cada una de las frases en la escala. Ok, perfecto. Tal vez hay algún estudio de las PP por ciudad y el seguimiento a su implementación. Ahí sí, no sé lo que es las PPs, me perdí. Políticas públicas. Ah, puede ser. Tal vez, Isabel, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Me repiten la pregunta? Sí, Isabel, ¿hay algún estudio de las políticas públicas por ciudad y el seguimiento a su implementación? En general, de todas las políticas públicas. Sí, eso es un poco la pregunta. Desde el MAE, ¿ustedes tienen mapeado las políticas públicas vinculadas al consumo responsable que hay en el país? A ver, primero mencionar que no existe una política pública referente a consumo per se. Estamos tratando de desarrollar estas nuevas políticas públicas con, con la Dirección de Producción y Desarrollo Sostenible, que es una dirección nueva. Pero en torno a política pública per se, sí se hace un seguimiento de aplicación en los diferentes niveles. Ya. Y también mencionar que estamos trabajando para sacar una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, y evidentemente para poder emitir esta estrategia se va a tener que hacer un análisis, una línea base de qué es lo que se tiene en torno a temas, a estrategias, a iniciativas de producción y consumo sostenible en el país. Pero es información que todavía la estamos trabajando. Te puedo hacer ahora sí yo una preguntita que puede ser un poquito incómoda, pero ¿crees que esa política va a estar antes del cambio de gobierno o será algo que quedará para trabajarse con el nuevo gobierno? Sí, bueno, como tú lo mencionas, el cambio de gobierno está ya a la vuelta de la esquina. Lo que sí estamos tratando de hacer es dejar un poco, no empezada este proceso, pero sí ya con los fondos de cooperación para que ya de cierta manera quede un poco el compromiso de formular esta primera línea base para poder formular esta estrategia nacional. Como ustedes saben, formular una estrategia nacional toma aproximadamente unos 2 años. Entonces estamos recién en los primeros pasos y espero que con los pasos que demos ahorita se mantenga el compromiso del ministerio para formular esta estrategia nacional. Gracias, Isabel. Para Andrés y Julia Elena, aparte de la percepción de que los productos sostenibles son más caros, quisieran saber si los clientes están dispuestos o no a pagar más. ¿Se preguntó eso? O sea, en términos generales yo puedo contestar si quieren. Las personas quieren, impacta mucho en el desembolso la situación económica que estemos viviendo. En realidad, las personas quieren siempre tener el mejor producto para sí y para sus hijos. Esa es una realidad. Y si saben que aquello que se considera más natural, que está vinculado a lo sostenible, más sano, lo van a buscar. ¿Cuánto más pueden pagar? Muy poco más. Va a depender de su economía. Entonces, el gran reto que tenemos, y no debemos por eso desfallecer, es que si bien los productos sostenibles puede que en un momento sean más caros, los productos que sean ecológicos sean más caros, que veía también en el chat esa pregunta, tenemos que encontrar los mecanismos de producción para lograr que sean competitivos en el mercado, porque si no se van a volver en procesos aspiracionales que las personas no pueden solventar con su economía. Y ahí el reto es doble, no porque no lo quieran hacer, no porque no lo vean valioso, no porque no quieran lo mejor para sus hijos, porque tienen un techo de su economía y de su gasto. Entonces, si no, lo harán eventualmente, en ocasiones, como un premio, como una conducta spot. Entonces, la actitud existe, la apertura a la información existe, la necesidad de mayores conocimientos existe, la orientación a consumir eso existe en el país. Eso es una oportunidad de oro. Tenemos que luchar
porque logremos tener productos que sean con todos esos beneficios, con todos esos atributos competitivos, Así es. porque Sí. tenemos una economía delicada. Esta es lo lamentable de nuestra situación, pero debemos ir a ello con fuerza. Sí, sí se puede lograr. Hay que revisarlo al interno, es un ejercicio de las empresas fuerte el que tienen que hacer. Porque es fácil volverse sostenible subiendo el precio, pero ese no es el reto que estamos enfrentando. No se trata de eso. Se trata de llegar a la población con cosas adecuadas que mejoren su salud, que mejoren el medio ambiente, que nos hagan un planeta mejor, pero al precio que la gente puede pagar. Complementando eso, Julia Elena y Evangelina, sí se consultó dentro de la encuesta qué tan dispuestos están las personas en cubrir ese porcentaje mayor en el costo de un producto más sostenible. En resumidas cuentas, el 28% del total está muy dispuesto en cubrir ese costo, el 38% está dispuesto en hacerlo, pero ¿qué porcentaje? También se consultó eso. ¿Qué porcentaje consideran que debería ser el mayor a un costo del producto normal? Se considera que entre un 3 a un 5% estarían muy dispuestos en cubrir un costo mayor en producción. Ese 28% que está muy dispuesto. Entonces, sí se cubrió absolutamente todas esas variables. Hay algo muy importante y haciendo réplica de lo que dice Julia Elena. La producción debe tener ese reto y el reto es no incrementar sus costos de producción, sino ser más eficientes. Al incurrir en temas de eficiencia energética, por ejemplo, los costos de producción simplemente van a bajar y van a ser más competitivos. Al incurrir en temas de producción más limpia de la misma manera. La economía circular pone frente a las oportunidades que tienen las organizaciones justo eso, justo la generación de valor en reducción de sus costos y así poder poner en el mercado un producto más sostenible y no por eso que si es sostenible tiene que ser más caro. Quizás ese era el sesgo cognitivo que nosotros queríamos encontrar. Las personas consideran, sí, es sostenible o es ecoamigable, de ley es más caro. Y tenemos que empezar a romper eso porque las empresas más sostenibles, las empresas que están trabajando mucho en sostenibilidad, en eficiencia energética, producción más limpia y toda energía renovable, empiezan a ser más eficientes, de hecho, en sus costos y empiezan a reducir sus costos y ser más competitivos. Ok. ¿Consideran que actualmente tenemos un consumidor más culto, exigente y enterado de los diferentes parámetros que hacen que un producto sea sostenible? Creo que las palabras culto, inteligente y enterado Así son está. dignas de análisis. Creo que siempre hemos tenido un consumidor inteligente. Nadie compra lo que no le queda bien. Prueba una vez y no regresa por eso. Eso es real. El consumidor es inteligente. Tiene que No, es sobrevivir exigente, y su exigente. conducta lo hace. No, No me hay... estoy riendo un poquito nomás. Y lo otro que me parece importante es que sí tenemos un consumidor donde esta temática se trata más. ¿Cuál es el nivel de profundidad de ese conocimiento? Eso es lo que hay que cuestionar. Ha oído de sostenibilidad, poder definir exactamente qué significa, no lo logra. Tiene como una intuición. Entonces creo que estamos en un punto, cuando se habla de lograr conductas, digamos, la primera capa es el conocimiento, luego es la consideración, luego viene la decisión, digamos, del individuo y luego pasas al acto. Entonces creo que estamos en la capa del conocimiento para trabajar esta temática. Entonces ya hay, digamos así, una primera presencia en la mente. Me refiero a la generalidad de la población sobre, sobre saber que existen estas palabras, sostenibilidad, ecológico, etc. Y hay alrededor de eso construido un imaginario. Creo que la labor que tenemos todavía va por ahí, lograr que las personas con conceptos prácticos, claros, fáciles de entender, avancen en este conocimiento. Creo que ahí vamos a hacer una gran labor, porque como les decía, la tendencia de apertura existe.
Entonces, el rato que el conocimiento se clarifique, se amplíe, como bien lo decía otra de las personas que participó y en otra de las preguntas que veía, entonces la conducta se va a alinear. En las decisiones de compra, ¿qué tanto pesa el conocimiento del productor o de la empresa y qué datos les interesa? Porque a veces no es solo el producto, sino más es también, creo que eso se puede alinear al otro estudio que ustedes habían desarrollado, Julia Elena, de la reputación de las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pesa el conocimiento de este productor y cuáles son esos datos que les interesa al Pesa, consumidor? pesa significativamente y me permito contestar esa pregunta porque dentro de los criterios presentes en la compra, el tercer lugar está justo la información y reputación que las empresas están teniendo en el mercado. Es un buen lugar frente a otras muy importantes del consumidor que evidentemente las va a tener como primer punto, ¿no? Fecha de caducidad, ingredientes naturales o saludables están en primero y segundo lugar, pero la reputación e información de la empresa está en tercer lugar. Entonces llega a ser muy importante qué tanto de lo que estoy haciendo yo estoy brindando hacia el consumidor. Bien decía Julia Elena, hay la apertura para un consumidor más informado. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Gracias. Aquí ¿Quiere sí es complementar? interesante rescatar un tema muy rápido y es un concepto que quisiera dejar. Hoy no es el tiempo de actuar como se actuaba antes para las marcas. Hoy es el tiempo de lo que nosotros llamamos las marcas valientes, las marcas que den un paso al frente y que propongan cosas distintas. En un momento era suficiente hablar de beneficios funcionales, luego la emocionalidad, el vínculo, la cercanía. Hoy estamos entrando a hablar del juego valórico. Para que una marca, una empresa sea reconocida, se valoren las marcas que produce, esas marcas tienen que tener un conjunto de valores asociados y esos valores van a estar alineados con estas tendencias. Las marcas van a tener que cambiar porque las personas tienen otro poder de pensamiento y de decisión. Entonces creo que es el tiempo de eso, de transformar el accionar de las marcas y creo que se va a dar. Creo que Sí. se va a dar por conciencia de sus dueños y también por la necesidad del mercado. Sí, exactamente. Voy a tratar de resumir algunas preguntas. Isabel, si todavía estás por ahí, vamos un poquito nuevamente a temas de políticas públicas. ¿Está regulado en Ecuador el ecoetiquetado? ¿Quién certifica que es biodegradable o sostenible? Y la siguiente es, en cuanto al marco legal, ¿cuáles son los incentivos que tienen los empresarios para producir productos sostenibles? Aparte del incentivo, que creo yo que es fundamental de mantenerse permanentemente en el mercado, porque va a haber una tendencia en algún momento donde vamos a tener un quiebre de aquellas empresas que no tengan productos sostenibles o aquellos productos que no sean sostenibles empezarán a desaparecer del mercado. Isa, ¿estás por ahí? Sí. A ver, con relación a la primera pregunta, ¿existe una normativa INEN que regula el ecoetiquetado? Sin embargo, no es una política pública sacada desde el gobierno per se. Lo tenemos mapeado. Nos parece que es extremadamente importante todo lo que ya se ha venido comentando aquí sobre las ecoetiquetas. Uno llega al supermercado y la mayoría de etiquetas o un porcentaje muy alto dice plástico verde o alguna cosa así que no tiene mucho sentido, ¿no? Y no hay una regulación per se por parte del gobierno, una política pública que regule este tipo de etiquetas, que creo que es un tema extremadamente importante para poder crear consumidores informados y una sociedad informada, ¿no? Como les comento, tenemos mapeado este tema, pero lamentablemente hay un cambio de gobierno próximamente, entonces vamos a ver de qué manera podemos dejar, como ya les comenté, igual que la estrategia, un poco el compromiso de crear una normativa que regule el ecoetiquetado, porque creo que va muy de la mano con este tema de consumo responsable, ¿no? Eso es un eje extremadamente importante. Con relación a la segunda pregunta, tenemos incentivos, no sé si es que han escuchado, me imagino que sí, la mayoría del incentivo Punto Verde.
Aparte de que evidentemente las empresas tienen un compromiso y una responsabilidad por mantenerse en el mercado, pero existe este incentivo punto verde que se le otorga por parte del Ministerio de Ambiente, que es voluntario. Las empresas que quieran adquirir este incentivo, este premio, digamos, por producción más limpia, ¿no? Existen diferentes niveles, tenemos la certificación, tenemos el reconocimiento. Cualquiera que necesite más información sobre esto, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, podemos proveerles la información que sea necesaria. Y también aprovecho un poco la oportunidad para comentarles que estamos próximos a sacar el mecanismo de carbono neutralidad, que también va a ser una certificación y un incentivo para que las empresas que quieran medir su huella de carbono, que quieran reducirla y que quieran volverse carbono neutralidad, van a poder acceder a este reconocimiento. Estamos muy próximos a sacarlos. Ha sido un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo, pero creo que ya estamos en los últimos pasos. Entonces sí, por parte del ministerio se tiene incentivos, reconocimientos para que las empresas y el sector privado per se pueda de alguna manera ser premiada por la producción más limpia. Sí, gracias Isa. Y ahí les paso una cuña también en la biblioteca de Ceres. Tenemos un webinar que está grabado que hemos hecho junto con el Ministerio del Ambiente y Agua de los incentivos Punto Verde. Entonces, si quieren conocer más, también pueden ver ese webinar para poderse empapar y tener más detalles. Bueno, nos hablan de lo importante que es o lo interesante que las mujeres tienen un mejor comportamiento como consumidores responsables que los hombres. ¿Cuál consideran que es el motivo? Julia Elena, ¿te animas? Se me fue un instante el internet, no te escuché, discúlpame. No te preocupes, ahí nos decían que es interesante visualizar que las mujeres tienen un mejor comportamiento como consumidores responsables que los hombres, o por lo menos eso han manifestado en el estudio. ¿Cuál consideran que sería el motivo? Más allá de que tengamos o no un comportamiento más responsable, que sí es posible porque estamos en la cotidianidad del manejo de los desechos, lo cual no debería ser en exclusivo para nosotras. Creo que es súper importante motivar y trabajar con la mujer sobre esta temática. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura la mujer está en el centro del hogar, está más tiempo con los niños, no que sea lo ideal, que quede claro, creo que debemos tener roles compartidos. Sin embargo, es una realidad y va a durar todavía un tiempo. Entonces sí, entramos por la mujer, capacitamos, formamos, creo que podemos movilizar más rápido este concepto, porque como bien veía en otras preguntas del chat, esto toca mucho con el manejo de residuos, toca con muchas otras cosas más. No es exclusivo. En realidad, la visión 360 sobre la sostenibilidad es la que deberíamos impulsar. Y ahí el rol de la mujer puede ser bastante positivo. Creo que va a tener bastante apertura. Un aporte nada más. En la pregunta que se les hizo a los participantes, se hace mucho énfasis a qué tanto escogen productos que traigan esa información de sostenibilidad. Y ahí es donde las mujeres en un 83% responden que revisan esa información mayormente. Entonces, yo lo que podría ver es que las mujeres se fijan más en esos detalles, se fijan más en la información, es un mercado más informado sobre qué están comprando, qué están adquiriendo. Y ahí es donde tenemos el 83%. Ya, Andrés, ¿cómo verificar que esas ecoetiquetas no son parte del greenwashing de algunas empresas? Es justo lo que nosotros queremos obviar, ¿no? Y poder superarlo, ese greenwashing, el uso de la palabra eco, el uso del símbolo de reciclabilidad que ha sido indiscriminado totalmente en algunos productos que no son reciclables. Como les cuento, a veces les ponemos a los consumidores a reciclar cosas que no lo son. Y de eso tenemos mucho. O sea, tenemos muchos productos que traemos de un supermercado que no son reciclables.
y tenemos el símbolo de reciclabilidad. Entonces, al aplicar un sistema estandarizado de ecoetiquetado, podemos poder superar ese greenwashing. Podemos, en verdad, que se esté dando la información al consumidor. Por último, si no es reciclable. Por último, si ese empaque no es reciclable, yo estoy dando esa información de una manera clara. Entonces, ya no estaría usando una ecoetiqueta que no necesariamente tengo que usar. Ya, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, nos piden que podamos replicar y llevar la información a otras provincias. Claro que sí, que lo vamos a hacer. Esta es la primera presentación de los resultados y comentarles también que de estos resultados, Ceres está desarrollando una campaña de consumo responsable al que todos están invitados a sumarse. Vamos a hacer reuniones informativas, nosotros vamos a producir el material y la idea es que todos sumemos esfuerzos para educar y poder darles esos insumos a los consumidores. Julia Elena, hay una pregunta sobre si hay resultados disponibles del uso del semáforo en el etiquetado de los productos. Lo mencionan por la oportunidad que representaría un ecoetiquetado adecuadamente normado en los productos que se distribuyan en el mercado con una campaña de comunicación paralela. Bueno, lo de la comunicación acabo de comentarte, Roberto, pero no sé si hay algo específico del uso del semáforo en el etiquetado. No hay nada público, se ha investigado muchísimo. En realidad creo que fue un tema que aportó a la conciencia de los productos de la existencia, pero como todo lo que queda, lo que hemos visto nosotros es que ha ido perdiendo fuerza en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no ha estado acompañado de una campaña sobre la relevancia de la sal, del azúcar o de la grasa. Entonces, si la norma antecede, digamos, a la toma de conciencia, e impacta en un determinado momento y luego baja. Hoy día las personas ya no ven mucho el semáforo, ya han aprendido, ya creen que está ahí, y esto inclusive ha afectado porque muchas empresas han trabajado, por ejemplo, para disminuir el azúcar o la grasa, para tener semáforos verdes, pero las personas ya no ven el semáforo. Es parte del paisaje, a pesar de que es grande, que impide tener otra información que podría ser más relevante. Creo que hay que ir a generar información que sea generadora de conciencia en los individuos. Hay que darle el poder al individuo de la toma de decisión, que el individuo entienda las cosas. Eso es más largo, pero creo que es más, o sea, permite que la conducta se sostenga en el tiempo. Totalmente. Dentro de los resultados que nosotros obtuvimos, sí estaba evaluado el uso del semáforo como un criterio presente durante la compra, y este termina siendo en cuarto lugar, luego de la reputación e información de la empresa. Vemos que no es tan importante hoy por hoy. Perfecto. A ver, vamos a ir ya terminando con las preguntas. Gracias a todos por tantas dudas que han ocasionado este estudio. Nos dicen que hace una semana se aprobó en la Unión Europea una norma legal que los electrodomésticos tengan fácil reparación por 10 años. ¿Hay una ley de este tipo aplicable en América Latina o en Ecuador? Tal vez Isa sabe. Sí, a ver, sobre, ¿qué mencionaste? El uso de los electrodomésticos para que sean y sean de fácil reparación al menos por 10 años, para no tener tantos electrodomésticos. No te vas. No, me voy, me voy. Específicamente sobre el uso de electrodomésticos, la verdad es que no estoy 100% segura, pero lo que sí se tiene es responsabilidad extendida del productor sobre electrodomésticos y electrónicos en general, ¿no? Y también, bueno, neumáticos. Pero las normas de responsabilidad extendida del productor sí se tiene, no les puedo asegurar porque no es parte de la Secretaría de Cambio Climático, sino de calidad. De lo que tengo entendido ya están ya sea o publicadas o a punto de publicar, porque tengo entendido que estaban bastante avanzadas. Gracias. Carla, ¿nos ayudas apagando tu micrófono? Estamos con interferencia. ¿Se abordaron el costo de las externalidades negativas en la producción? No, yo creo que en el estudio no están, ¿verdad, Andrés? No. Lo abordaríamos en las asistencias técnicas, sí.
eso ya va más para el lado de la producción y no tanto el lado del consumo. El estudio está enfocado específicamente al lado del consumo. Ya, ok. Isabel, ¿cuál es esa norma INEN de ecoetiquetado? A ver, existen algunas, no se llaman exactamente de ecoetiquetado, pero sí son normas INEN que regulan la etiqueta, digamos, de manera a declaraciones ambientales, ¿no? Entonces va desde la 14020 a la 14027, si no me equivoco. Ya, y tenemos dos preguntas más para ti. ¿Cómo se apoya la producción agroecológica de alimentos? No sé si... A ver, agroecológica de alimentos específicamente no existe un apoyo, pero como les mencioné, los incentivos que se tienen se aplican para cualquier tipo de producción más limpia, ¿no? Entonces, de esa manera estamos apoyando producción más limpia en general, aplicada a cualquier producción, tipo de producción, digamos que utilice estrategias más limpias, ¿no? Perfecto. ¿Tienes idea de cuándo se va a aprobar y si se va a aprobar la ley de economía circular? A ver, la ley de economía circular está en segundo debate en la Asamblea. No sé cuánto tiempo tome esto. El Ministerio de Producción es la institución que está impulsando esto, evidentemente con cooperación del Ministerio de Ambiente y otras instituciones del gobierno, porque evidentemente la economía circular es transversal. Entonces, no tengo una fecha exacta de cuándo se va a aprobar, pero está en proceso en el segundo debate dentro de la Asamblea. Bueno, muchas gracias. Creo que quedaron algunas, seguramente algo pudo haber quedado en el tintero, espero que no. Les agradecemos mucho a todos por la participación. Volverles a recordar que esto es una línea base que nos permite poder identificar esta necesidad de educar más al consumidor, que no nos vamos a quedar únicamente con el estudio, que la idea es que podamos implementar la campaña, que todos son más que bienvenidos a sumarse. Esto no es una campaña de seres, esto debería convertirse en una campaña país. Así que también, Isabel, te comprometo a que antes de que haya la transición podamos implementarlos también con ustedes. Sé que vamos a contar con todas las empresas y con todos aquellos que estamos comprometidos para poder construir un mundo mejor y poderles dejar en mejores condiciones para las futuras generaciones este país que tanto amamos, y además que con la biodiversidad y la belleza que tiene, pues debe ser un compromiso de todos. Nos están preguntando si vamos a compartir el estudio. Quiero contarles que este estudio se ha convertido en un hito en el marco de este proyecto que además se implementa en la región, y nos han pedido que desarrollemos una publicación. Entonces, no les vamos a compartir ahora el estudio completo, pero sí estén pendientes. Calculo yo que en aproximadamente un mes podríamos tener la publicación lista, pero si necesitan información adicional, ya saben, los canales de Ceres están súper abiertos para que podamos conversar y hacer presentaciones individuales en caso de que alguna empresa lo necesita. Muchas gracias, Isabel, a ti en representación del Ministerio de Ambiente y Agua. Gracias, Julia Elena, siempre por todo el compromiso y la verdad con la seriedad que llevan a cabo estos estudios. Realmente estamos muy, muy contentos de que nos hayan podido ayudar. Y bueno, y decirles a todos que en el marco de esta situación que estamos viviendo, no hemos bajado los brazos y que ahora más que nunca la responsabilidad y el compromiso que tenemos que avanzar hacia la sostenibilidad es más vigente que nunca, valga la redundancia. Así que comprometerlos a todos y nos vemos la próxima. Este webinar ha sido grabado y será colgado en nuestra biblioteca, así que pueden difundir con sus colegas y amigos. Muchas gracias, un excelente día, seguirse cuidando, usen barbijo y si no tienen que salir, no salgan, por favor. Hasta luego, gracias.
Chao, Muchas chao. gracias. A Hasta todos. luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias, un gusto. Chao, chao.